¿Cuál es la situación legal del exministro de Gobierno, Carlos Romero? Es que el día de hoy justamente ha sido trasladado para que presente su declaración informativa. Esto ha llamado la atención, sin duda, y ha generado diferentes repercusiones. Estas son las imágenes justamente cuando se podía observar el momento en el que él era trasladado en este vehículo. Ha sido abuchado también por la gente que se ha concentrado en este sector. Él estaba saliendo de la clínica donde estaba hospitalizado y así ha sido conducido hasta la Fiscalía Departamental. Hoy vamos a hacer un análisis justamente de la situación legal del exministro de Gobierno con el abogado Eduardo León, a quien le damos la cordial bienvenida. Un placer tenerlo acá. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a usted y a sus órdenes. Bueno, a ver, quiero dar lectura a este cuadro para entender un poco esta figura que se habría empleado en el caso del señor Carlos Romero. La ley prevé que si una persona citada que no compadece, si es nuevamente citada y desoye el mandato de competencia, puede ser privada de libertad y conducida ante un juez o tribunal. Esa es la consulta que le hago, doctor Eduardo León. ¿Qué figura se ha empleado para trasladar al señor Carlos Romero? Mire, la Constitución Política del Estado en el artículo 23 establece las formas y las condiciones en las cuales una persona puede ser limitada en su derecho a la libertad o locomoción, señalándose y reconduciendo aquello inmediatamente a lo que establece el Código de Procedimiento Penal, que habla en el artículo 224 y principalmente en el artículo 226, la aprehensión por parte de la Fiscalía. La misma que se da cuando existen delitos que superan el mínimo legal de 3 años, segunda instancia haya riesgo de obstaculización y fuga, y evidentemente la persona esté pues con actos preparatorios de fuga. En esa eventualidad no entendemos nosotros cómo la Fiscalía ha manejado o maneja un requerimiento de traslado, lo cual hemos hecho conocer al fiscal en el piso mismo donde se le estaba tomando la declaración al señor Romero y donde le hemos dicho que nos puede enseñar, o el señor Alave también, que nos enseñe en qué norma, en qué código establece que el fiscal puede disponer el traslado de las personas. Y esto lo decimos porque está claro de que este señor, a través de su abogado, ha pedido medidas cautelares a la CIDH. Y evidentemente su suerte ya está echada. Él está bajo aprehensión, pero en forma posterior estos elementos logran pesar técnicamente para establecer no solamente la violación de derechos y garantías constitucionales, sino también el fondo mismo del proceso. Es decir, se habría empleado entonces esta figura que no es válida en el país de conducción. Es decir, no fue ni arrestado ni aprehendido cuando fue trasladado al Ministerio Público. El arresto se da cuando no se identifica a una persona. Por ejemplo, hay una explosión, no se sabe qué persona ha puesto el artefacto explosivo, se dice nadie se mueve, todos permanezcan en el lugar, todos están arrestados. Pero ya la aprehensión se da cuando se identifica a una persona y concurren estos 3 requisitos que señalo, y la detención preventiva que solamente dispone un juez. Ya el mandamiento de condena lo establece un tribunal de sentencia. Pero en este caso, ninguna de las figuras procesalmente que actualmente en el mundo moderno en el cual se aplica un código de procedimiento penal está pues válido o existe este tema de la figura del requerimiento o de la conducción. Ahora, ¿esto de qué forma influye, afecta en el proceso? Hemos venido sosteniendo a nosotros, y siempre lo vamos a señalar, que no interesa a quién se aprenda, sino la forma en cómo lo hacen. Y la Fiscalía está saboteando los procesos que el gobierno está iniciando. Comienza a sembrar elementos de vicio procesal que de inmediato tal vez no se recogerán. El tema es no interesa cómo entran a la cárcel, sino cómo logran salir no solamente de la cárcel, sino liberarse de culpa. Y este tipo de actos son los que, como son actos iniciales de la investigación, actos que se dan justamente, como dice el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 5, los derechos del imputado no se deben respetar en todo momento. Y así se establece en el artículo 116, 117 y 119 de la Constitución, que habla de la presunción de inocencia y del debido proceso. En esa emergencia
evidencia, yo que estoy acusándolo al señor Carlos Romero de los hechos delictivos que ha cometido y de los actos criminales que ha cometido en el gobierno, no entendemos por qué la Fiscalía tiene el afán de viciar los actos procesales que pueden tal vez engañar a cualquier persona, pero a quienes estamos permanentemente peleando en el sistema de estrados judiciales, pues nos causa realmente sorpresa, alarma. Es decir, lo que usted me está queriendo señalar es que con este tipo de errores, lo que se está haciendo es favorecer ¿sí? al exministro de Gobierno. Sí, claramente, categóricamente. Puede ser que le pongan un parchecito más, o que le pongan una curita más, o que lo traten de vendar por un ladito el proceso, pero no van a poder, digamos, quitar lo que ha sucedido. Han quebrantado normas que a lo largo van a ser aprovechadas por el señor Romero. Y lo que sucede es que estos señores son salubristas en derecho y necesitamos nosotros cirujanos en derecho que toquen hueso para poder establecer que evidentemente aquí hay errores que se están cometiendo muy serios y que resulta que puede ser a posterior un engaño al pueblo boliviano, como en todos los casos que la Fiscalía está encarando. ¿La CIDH se puede pronunciar con relación a este tema? ¿Usted señala eso? Por supuesto, han pedido medidas cautelares y uno de los elementos que la CIDH ve primero es la tendencia ideológica. Hay que ver los ejemplos de la abogada Mari Carrasco, que siempre respaldó las acciones del gobierno, y de la defensora del pueblo, que en un tiempo récord lograron obtener medidas cautelares. Y la CIDH basa sus recomendaciones, inclusive puede disponer la libertad, la cautela, que el Estado pueda protegerlo a este ciudadano, le puede obligar al gobierno a proteger a este ciudadano, estableciendo de que ha habido violación al derecho a la defensa y al debido proceso. Es por aquello que nosotros reiteramos que si se quiere hacer algo, se lo haga bien, y no simplemente por un show mediático o porque simplemente tenemos una necesidad de quedar bien con los nuevos jefes, ¿no? ¿Por qué considera usted que un hombre fuerte del MAS, un hombre que ha estado prácticamente en diferentes negociaciones y en diferentes actos políticos tan importantes, no ha sido investigado desde un principio? ¿A qué se debe esto? Mire, este abogado es desconfiado y vemos nosotros de que el señor Carlos Romero tenía de sobra procesos para ser investigado. Y las consecuencias de sus actos que ahora lo están llevando a una detención, a una aprehensión, que veamos en el camino qué sucederá. Resulta que por ahí ha habido las malas lenguas que han dicho que había negociaciones, había algún tipo de tratos que él estaba haciendo para de alguna forma buscar políticamente una supuesta pacificación del país. ¿Pero a qué precio? A precio de que a él no se lo toque, ¿no es cierto? ¿Tratos con quiénes? Tratos entre ciertas autoridades y él. O sea, lo que se sabe es aquello. Porque llama la atención de que justamente en los casos como ahora el de Olaolín no se haya investigado de ingreso cuando esto compromete más de 200 millones de dólares en implementación de esta unidad ejecutora. Y por el otro lado, no entendemos cómo pues el señor Carlos Romero aduce una inocencia, muestra soberbia, sabiendo bien de que él ha tenido responsabilidad. Pero como les reitero, hay dos cosas que se sabe bien claro. La primera, en política no hay casualidades. Y la segunda, en derecho, no hay vicios que no sean realizados de manera intencional. Para seguir analizando el caso del señor Romero, por favor, tenemos estos cuadros a continuación para reflejarle cuáles son los casos justamente que imputan a Romero. Vamos a dar lectura, por favor. Cohecho pasivo, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo. Hay más, vamos a seguir leyendo, por favor. Ahí están. Imputan a Romero por estos casos: negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas. Seguimos observando entonces, ahí están, resoluciones contrarias a la Constitución política y leyes. Incumplimiento de deberes, entre otras. Son los casos por los que se imputa a Carlos Romero. El señor Romero dijo al entrar a la Fiscalía: yo soy aquí el perseguido. ¿Qué opina de esto? No, para nada. Él no está ahí porque quiere. Y evidentemente hay que ser sinceros, y las autoridades de gobierno y las autoridades que están pues siguiendo este caso tienen que ser honestos con la población, porque ha habido dos elementos que han obligado a que el señor esté ahí. Primero es la presión social,
que la gente que está en las calles, de la resistencia, de esos jóvenes que sin ningún interés están ahí vigilando de que la democracia se mantenga en el país. Y lo segundo, la prensa. Como siempre, la prensa interpelando, realizando actos de investigación y estableciendo algo que no sabían todos los bolivianos, de que el señor, mientras pensaban, nos hacían mirar para un lado, había estado caminando por el otro lado libremente, y de no haber intervenido la amplificación de la información por parte de la prensa, por supuesto que él no hubiese estado ahí, como se refiere, sino hubiese estado tal vez en su domicilio o gozando de una impunidad en algún otro lado. Entre otras cosas que declaró el señor Romero es que esto es una medida política. No, para nada. Mire, lo que pasa es de que ellos se pierden en los propios discursos que antes señalaban, ¿no? Cuando nosotros éramos los perseguidos, los aprendidos, los detenidos, toda la legalidad y toda la ley y la competencia del juez o la función del fiscal se atribuía para poder limpiar una investigación totalmente ilegal. En este caso, trata de urdir un mensaje para que a mí es lleno de cobardía, porque él es tan cobarde como los que están ocultos en la residencia mexicana. Porque, ¿por qué no dan la cara? ¿Por qué no se muestran? En la primera llamada, en vez de estarse encerrando en su casa y decir que pobrecito le quitaron el agua y no le dejaron entrar alimentos, ¿no es cierto?, podía presentarse libremente. Y lo que extraña es que, pese a que sabían dónde estaba él, no se actuó de manera inmediata. ¿Qué querían? ¿Dejarlo en impunidad? ¿Dejarlo libre para que toda la población nuevamente espere de que vuelvan a cometer los actos como han señalado, a armar milicias, a hacer todo ese tipo de cosas? No, la población está movilizada y vamos a hacer respetar esta democracia. Bueno, después de su declaración ya se ha determinado la detención preventiva, ¿no?, para el señor Romero, reiteramos esto. Ahora, usted en determinado momento también ha criticado mucho al Ministerio Público, a la Fiscalía en todo caso. Señaló de que se están pagando favores. ¿A qué se refirió con esto, por favor? Mire, la Fiscalía ha sido nombrado por el anterior gobierno, por el régimen de dictatorial de Evo Morales Ayma. Todas las autoridades del órgano judicial de la Fiscalía han sido nombrados por esas exautoridades. La única misión que tenían estos era de perseguir, detener, lapidar civilmente a los ciudadanos que estábamos en contra de este régimen. Y ahora lo que están haciendo ellos, creen que a la población le van a hacer creer que sacándose la camiseta azul y poniéndose otra camiseta, les vamos a creer. No, hay un sabotaje, y lo quiero decir, hay un sabotaje de parte de la Fiscalía en los casos que el gobierno está imprimiendo. Y yo lo he señalado por todos los medios públicos, y le vuelvo a señalar, a invitar al fiscal general y al fiscal departamental, donde quieran y como quieran, y yo les puedo demostrar técnicamente, no mediante discursos, sino técnicamente, que ellos han saboteado los procesos, que la desesperanza de estos procesos es muy grande, porque no se hace justicia deteniendo a las personas, se hace justicia sentenciando, logrando una sentencia que pueda evidentemente buscar una sanción penal. Pero en este caso, algunos nos hacen creer, bueno, ya lo hemos detenido, ahora griten justicia. No es así. Nosotros vamos a gritar justicia cuando logremos que un tribunal independiente, un tribunal apolítico, logre dictar una sentencia condenatoria que los condene a 30 años de cárcel por los delitos cometidos en contra de todos los ciudadanos. Doctor León, quiero leerle por favor lo que ha señalado el expresidente de Bolivia, don Evo Morales, al ya conocer la situación legal de su exministro. Él ha dicho: al mando de Carlos Romero denunciamos en nuestro gobierno actos de corrupción de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico, UELINC. Ahora resulta, dice él, que somos nosotros los acusados. Lo que quiere el régimen de facto de años no es justicia, es venganza e impunidad. No. Es que el señor Evo Morales ya está, y todos lo han catalogado, en una especie de crisis emocional, ya está en una psicosis de poder que le extravía los términos en los cuales se está hablando. Lo que él tiene que saber que en el tema de la UELINC son más de 200 millones de dólares, como le dije, denunció Carlos Romero supuestamente, pero se aprendieron a niveles bajos, como siempre. Se aprendió al director, se aprendió al financiero, se aprendió a personal subalterno. Pero cuando iba a llegar a la autoridad que iba a llegar, ¿no es cierto?, lo que pasa es que ellos frenaban.
Y estas personas afectadas, que resultan ser víctimas, amplían su declaración e involucran al ministro porque él era la máxima autoridad ejecutiva, porque por sus manos pasaban cheques, pasaban comprobantes de pago y pasaban contratos. Entonces, él lo que hacía es sus actos de corrupción limpiarse con personal subalterno. Y el presidente, el expresidente, mejor dicho, de Bolivia, lo que pasa es que tiene una desilustración legal de sus propios exfuncionarios, que inclusive este proceso le toca a él, porque ellos emitieron decretos supremos que permitía a la EULIN, ¿es cierto?, asumir discrecionalmente el gasto de dineros que han sido aprobados por el gobierno a través del presidente, todos sus ministros y ejecutado por el ministro de gobierno. Ahora, estamos hablando concretamente del caso Carlos Romero, ministro de una cartera de Estado muy importante y que tiene mucha relación con la policía. También deberían estar siendo investigados jefes policiales, por ejemplo. El caso del Vol 110 es un tema que también preocupa. ¿Qué sucede en este sentido? En el caso de la EULIN hay, por ejemplo, el comandante de los Diablos Negros y otro ha sido aprehendido, ha sido detenido. En el caso de los Diablos Rojos, lo propio está bajo investigación. Personal civil también ha sido aprehendido y detenido, y personal policial. Hay casos así como el que usted señala, el caso de Vol 110, etcétera, que evidentemente demuestra que ha habido una organización que ha sido encabezada por el exministro de gobierno. Y esta organización responde a varios actos. Por ejemplo, en el caso de Montenegro, se habló del capitán Medina, un capitán que estuvo desde 9 años en la FELCC como director. Y cuando se le preguntó al ministro en ese entonces qué sucedió, por qué se lo ratificó a él, él dijo que no sabían, que no se habían dado cuenta que los destinos lo aprueba el Comando General. Sin embargo, nosotros contamos con el decreto supremo, no es cualquier cosa, es una prueba del decreto supremo que establece el nombramiento y la ratificación del señor Medina por parte de Evo Morales y todo el conjunto de sus ministros. Y a la vez, en la audiencia cautelar, el señor Medina estableció el vínculo que existe entre el señor Montenegro y el señor Carlos Romero. Estos elementos de prueba han tratado de ser desaforados de los expedientes, pero vía a que realizamos investigaciones propias y teníamos que blindarnos. Imagínense, en el tiempo en que estaba todavía la dictadura de Evo Morales, hemos logrado obtener los documentos. Para entender un poco las estrategias que están empleando o que está empleando la defensa del exministro de gobierno Carlos Romero, él ha decidido acogerse al derecho del silencio. ¿Qué representa esto? ¿De qué forma va a afectar o no el proceso? No afecta, aunque algunos fiscales entienden que la declaración de una persona es en contra de uno. No. El artículo 123, el artículo 121, el artículo 120 de la Constitución establece que la declaración de una persona no puede ser utilizada en su contra y que la declaración es un medio de defensa y que nadie está obligado a imputarse, o sea, a asignarse una culpa a sí mismo, sino por el contrario, tiene derecho a guardar silencio y esto no es utilizado en su contra. Y en esa medida volvemos a sostener de que si él se ha acogido al silencio, no va a decir nada, lo que tiene que hacer, y ahí viene la preocupación, la Fiscalía, y nosotros vamos a coadyuvar en este tema, es que la Fiscalía tiene la obligación, la carga de la prueba, que se llama en derecho, de probar la culpabilidad. El señor Romero no tiene la obligación de probar su inocencia, sino de que la Fiscalía demuestre su culpabilidad. Ya para ir cerrando, por favor, quiero hacerle la siguiente consulta. Usted que conoce, justamente está haciendo seguimiento de todos estos casos. ¿Qué pasa de la situación legal del expresidente Evo Morales Saima? ¿Cuáles son los delitos por los que se le acusa o por los que ha sido demandado? ¿Y qué delitos deberían ser justamente los que primen dentro de estos procesos? Mire, él ha sido denunciado, está siendo procesado, inclusive tiene un mandamiento de aprehensión en Bolivia, que es un mandamiento todavía sin ningún sustento legal, por el delito de sedición, cuya pena es de 1 a 3 años, o sea, es una pena muy leve. Le pusieron un tema de terrorismo sin que, digamos, hayan establecido un nexo realmente claro que muestre a la población de que están realizando una investigación seria.
El expresidente ha señalado de organizar milicias en Bolivia. Eso está claramente establecido en el Código Penal boliviano. Y este Código Penal boliviano habla concretamente en el tipo penal que corresponde de la traición, artículo 109, como un delito contra la seguridad externa del Estado. El levantamiento armado, que tiene que ver con la seguridad interna del Estado, cuya pena ya llega a 30 años. Esta es la pena y el proceso por el cual se debe investigar en el grado de tentativa, conforme establece el artículo 8 al señor Evo Morales. Y no decide que se le está siguiendo por un delito y después sumarle siempre el delito de sedición, sabiendo que este delito es un delito político y que automáticamente activa el mecanismo del asilo y el refugio. Y claro, don Evo Morales se nos va a estar riendo desde Argentina porque se le está dando esa posibilidad procesal. Para traición o por el delito de traición, ¿cuántos años son? Hasta 30 años. Muy bien. Doctor, gracias por su visita. Sabemos que usted va a hacer seguimiento también de forma voluntaria a todos estos procesos, Sí, ¿no? somos parte del proceso, nos hemos constituido y hasta mientras no haya una objeción, vamos a seguir peleando contra la dictadura. Que le vaya muy bien.